Bienvenidos a Raíces con Alas. Somos Mania Casuso y Carla Lara. Hoy tenemos un episodio especial que estamos seguras te hará reflexionar y sobre todo te dará alas para crecer. Bienvenido. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en otro episodio de Raíces con Alas. Y hoy tenemos un tema padrísimo, súper especial y bien importante que es la menopausia temprana, porque puede llegar a los 30 y a veces no sabemos cómo abordarla. Así es, Mania, y estamos felices porque cada día se habla más de la menopausia, se habla de la perimenopausia, pero sabemos que es esperado después de los 40, en algunos casos en la década de los 50 años de las mujeres. Pero ¿qué pasa cuando pasa en los 30 o a partir de los 30? Y tenemos al experto, al doctor Diego Meraz. Él es especialista en ginecología, en uroginecología y también en endocrinología. Y nos va a ayudar a entender qué causa la menopausia temprana y sobre todo cómo se puede manejar y darle voz a tantas mujeres que pasan por esta situación y que literal no sea. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Mil gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Y qué te parece que empezamos literal definiendo qué es la menopausia y por qué puede ocurrir tan temprano en las mujeres, en algunas mujeres? Ok, mira, la menopausia es es una etapa de la mujer. Le mal llamamos menopausia Correcto. porque en realidad la menopausia es cuando pasan 12 meses sin que una mujer tenga menstruación. Ok. Y es en el segundo que se cumple un año, fue la menopausia y se acabó la menopausia. Ok. ¿Ok? Ese es el término real de la menopausia. Vamos a seguirle durante ahorita y toda la vida diciendo menopausia a toda la etapa, pero la etapa en realidad se llama climaterio, Ok. ¿ok? Entonces, bueno, pero nada más para entenderlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el climaterio? En el climaterio termina la vida fértil de la mujer. Esto es su función ovárica, la función de los ovarios, son los que mantienen pues, la función reproductiva, la función, mucho control hormonal durante, pues desde la adolescencia hasta que va a terminar, pues es un gran periodo. Y entonces, cuando termina la función, em, empieza a haber ciertos cambios que lleva a que tengan síntomas y signos y situaciones en su cuerpo. Y finalmente, luego, cuando esto empieza a fallar, falla el ovario, empieza a fallar, 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 viene la menopausia como evento que decíamos, un segundo único, pero el climaterio ya empezó, que es la premenopausia, y ese climaterio continúa después, se llama posmenopausia, pero el climaterio es lo que en realidad, vamos, a lo que la gente le dice menopausia en general, ¿no? Podemos decirle en adelante, no hay tema, yo también, para que la gente nos entienda y nos entendamos, le decimos así. Y bueno, pues, ¿qué es? Es el término de la función reproductiva, el término de la función del ovario como tal, y el término o el cambio tan importante desde el punto de vista hormonal. Eso es como definición. Em, ¿Por qué puede dar tan temprano, me decías? Lo normal, o lo que consideramos normal, es que dé después de los 40. Eso se considera normal, aunque una mujer de 41 muchas veces dice: "Me está dando tempranísimo". Y sí, el promedio que una mujer le da aproximadamente en México son 48 años, por ahí. Entonces empiezan con síntomas a los 45, 46, pero vamos, si da después de los 40, menopausia natural, es normal. El tema es lo que estamos viendo ahorita, antes de los 40, ¿no? E incluso hay quien podría ser hasta antes de los 30, que es menos frecuente, es esa menopausia temprana. ¿Y por qué puede dar? Pues hay un chorro de causas. Tenemos causas genéticas, por ejemplo, eh, algunas alteraciones genéticas como un síndrome bastante conocido, bueno, es más conocidos, que se llama síndrome de Turner, que es, les falta un cromosoma X, pero también puede ser que tenga alguna alteración en el cromosoma X sin ser un síndrome de Turner como tal, y entonces puede haber alguna, pues, de lesión o hay un síndrome que se llama síndrome de X frágil. Entonces esto hace que también pueda venir una menopausia temprana. Existe una relación genética, o sea, una situación un poquito, no quiero decir la palabra, pero la voy a decir, pero que
quede claro que no la quiero decir. Reservar. Sí, para que no se entienda como tal. No es hereditario, pero tiene una incidencia familiar, o sea, tiene una relación familiar. Entonces, bueno, que a lo mejor no se estudia del todo, pero bueno, se sabe que hay como una relación familiar. Y bueno, es un gran rubro genéticas. Hay unas muy poco frecuentes que son infecciosas, por ejemplo, las parotiditis pueden afectar las gónadas, o sea, el ovario en este caso, y afectarlas, el VIH. em, otras causas también bastante frecuentes que platicábamos antes de empezar son las causas, decimos, iatrogénicas o causadas por un médico, ¿no? La iatrogenia, pues sí, o sea, muchas veces se refiere como a algo que hizo mal un médico, pero no siempre es que haya hecho mal, ¿no? Simplemente es que fue una causa quirúrgica que a lo mejor por una situación grave como un cáncer, ¿no? Pero puede ser menos grave, se tuvieron que quitar los ovarios. Y esto es una situación bien importante porque las pacientes, si estamos diciendo que, la menopausia y toda esta etapa viene porque los ovarios van dejando de funcionar adecuadamente. Pero lleva un proceso de la falla. O sea, no Exacto, es súbito. exacto, Exacto. de alguna manera se van acostumbrando, oye, ahora tengo esto, ¿no? Avisando que el que avisa afecta a dos. Pero yo tengo mi solución. Sí, porque Va avisando. fíjate que yo en esto sí les quiero platicar a todos, ¿no? Y a ustedes también compartirles. A mí me pasó que a los 37 tuve un quiste que creció, 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 se reventó y me di cuenta después, pero yo tenía mucha tolerancia a todo. Dije, ay, me duele, pero ay, me duele, me dormí, al día siguiente fui a trabajar, el domingo, porque fue un viernes, el domingo hice mi día normal, el lunes en la noche estaba yo con 40 de calentura, porque tenía, peritonitis. Uf. Y entonces, claro, me tuvieron que operar y me quitaron ese ovario. Y un año después me pasó lo mismo. Y también me pasó en viernes. Y yo dije, ay, me duele, pero ahora del otro lado. Y entonces pasa el viernes, pasa el sábado, pasa el domingo. Ahora el lunes no me dio fiebre, pero el martes yo ya tenía mucho dolor. Y entonces empecé a doler el estómago del dolor. Voy a urgencias, me dicen, no, no tienes nada, me dan un analgésico, me mandan a mi casa. No lo puedo creer. Llego al día siguiente y me dicen, tienes apendicitis. Y entonces entro a quirófano por apendicitis, pero no salía por estudio. O sea, me decían, tienes apendicitis por clínica. O sea, tus síntomas parece que es apendicitis, pero no lo hemos visto en ningún lado. Y cuando abren, vieron que el ovario estaba sangrando muchísimo y eso irritó el apéndice. Entonces me quitaron el otro ovario y el apéndice. Y como bien las veas, sin aviso. Y fue horrible, horrible. Porque ahí sí me dio de un día para otro. Suele ser de las menopausias más agresivas, ¿no? Cuando es un cese violento de la función hormonal, pues sí, porque sin aviso, sin más, mañana, en unos días que se acaban las hormonas, se acabó el tema. Y bueno, tienen unas menopausias con muchos más síntomas, mucho más agresivos, a veces mucho más difíciles de manejar. Sí, por Que nunca es facilito el manejo de una paciente en menopausia, pero generalmente ahí sí se vuelve, ¿no? Y otra de las razones por las que puede venir menopausia son autoinmunes. Una enfermedad que se llama lupus, una enfermedad que se llama de la tiroides que se llama Hashimoto, o tiroiditis de Hashimoto. También se pueden meter con el ovario y pueden hacer que haya una menopausia temprana. Te digo, antes vamos, entre los 30 y los 40, que es temprana, la frecuencia es como de 1 de cada 100 pacientes. Es muy poca. Que es poca, pero no es despreciable, ¿no? Por 100 de 1000. eso no por cierto, es horrible. Y antes de los 30, que sí es pues bien, súper temprana, sería 1 en 1000. Ok, o sea, Ahí eso sí es muy, ajá, sí es muy, toda una cosa. muy rara. Bueno, mucho más raro. Y bueno, pues eso es, ¿no? Como definición, como tal. ¿Qué tanto cambia la salud de esta paciente con esta menopausia violenta? Me gusta la palabra, porque yo sí creo que este periodo climatérico perimenopáusico es violento. Es oso, o sea, es horrible.
no entiendo, no terminas de recuperarte de que ya te bajó de la menarquía, y ya llegas a la menopausia. O sea, ¿qué pasa? Diría yo entonces, ¿no? ¿Qué pasa con esas pacientes? Porque de alguna manera, justo cuando es una menopausia natural, orgánica, hay una preparación. Desde ir a la consulta, irlo viendo, observando, autoconociendo tu cuerpo. Pero estas pacientes, como Mandy, es necesario, hay una intervención quirúrgica, se acabó, llegó la menopausia. ¿Cómo cambia el tratamiento químico? Bueno, tiene que ser un tratamiento mucho más agresivo. Y bueno, antes del tratamiento como tal, es súper importante hablar con ellas, ¿no? Es súper importante prepararlas, porque, porque cualquier cirujano, cualquier doctor que quita los ovarios, o que ya sabe que mi paciente ya no tiene ovarios a partir de hoy, tenga 20, 30, o la edad que tenga, ya sabemos a qué va. Entonces, sería aconsejable, sería bonito que el doctor le pudiera decir, oye, vamos, vas a tener estos cambios, vas a tener estos síntomas, que son los mismos, nada más que son más fuertes, más agresivos y se perciben más agresivos, porque una cosa es empezar a sentir un bochorno una vez a la semana y luego una vez, 3 veces por semana y luego una vez diario. Y como que incluso tú te vas mentalizando a eso, a tienes bochornos diarios, todas las noches no puedes dormir, tienes insomnio, tienes resequedad vaginal, resequedad de piel, el pelo, Depresión. depresión, la habilidad emocional, todo lo que conlleva de síntomas, y pues es lo que le da a estas pacientes así de golpe, ¿no? Entonces sería aconsejable decirle, mira, vas a empezar a tener esto, y de inmediato, vamos, porque esto no sé, ni a lo mejor ni quiero saber, pero a lo mejor te lo hizo un ginecólogo, a lo mejor te lo hizo un cirujano, pero de inmediato, oye, te voy a mandar a esta paciente, ¿a quién? A alguien, por lo menos a un ginecólogo. Si tiene estudios adicionales en endocrinología de la mujer, pues mejor. Pero bueno, ¿por qué? Porque van a estar un tratamiento que va muy enfocado a todos los síntomas que podemos platicar, pero también va enfocado, como le decía la otra una paciente, una cosa es lo que tú percibes, que es todo lo que me estás diciendo, que es lo que a ti te molesta y es lo que vamos a manejar, pero a mí mucho de lo que también me interesa es lo que te está pasando por dentro. Vamos, lo que provoca lo que sientes, provoca otras cosas que no sientes, pero que son importantes de manejar, ¿no? Entonces, si estas pacientes son tan jóvenes, que vamos, yo siempre que hago lives con Manel y así, me encanta filosofar y decir cosas, pero es que yo siempre le digo a mis pacientes, antes las pacientes, la esperanza de vida no era tan larga. Y entonces estabas en la menopausia a los 48, a los 50 y a los 60 y tantos, y esa paciente, su esperanza de vida era eso. Hoy en día, siempre se lo digo a mis pacientes, hoy en día la esperanza de vida de una mujer en México es 80 y tantos, casi 90 años. Entonces les decía yo el otro día a una paciente, bueno, les digo siempre, casi la mitad de tu vida vas a estar en menopausia. Y entonces eso lo convierte en una situación bien importante porque, vamos, ya no es como antes, ¿no? Que era la gran parte de tu vida hormonal, tu vida fértil y tal. Y la menopausia, pues sí, y era un ratito y ya. Ahora es un chorro. Entonces tenemos que tener muchas estrategias para que estas pacientes tengan buena calidad de vida, con menos sintomatología, con menos situaciones secundarias, como osteoporosis, cardiopatías, en fin, todo lo que tenemos como que también abordarle para que, pues porque va a vivir un chorro de tiempo todavía. Y si, hablando ya, regresando al tema, y si es temprana la menopausia, pues tenemos que verlo así, porque si no, esta paciente va a estar con fractura de cadera a los 43 años, ¿no? A los 45. Que yo aquí sí quiero decirle de verdad a toda la audiencia y que es bien importante. Por ejemplo, en mi caso, yo entré por una apendicitis en esta segunda cirugía. No fue un ginecólogo, fue un cirujano general. No me avisó que iba a entrar en menopausia. Entonces, de repente sientes los bochornos, pero además deprimida, pero además recuperándote en un postoperatorio, pero además empecé a subir muchísimo de peso. Y le va sumando y sumando y sumando y sumando.
Y entonces, cuando llegué con mi ginecólogo, me dijo: "¿Y por qué no me avisaste?". O sea, porque tenemos que entender las mujeres que cualquier procedimiento que tenga que ver con nuestra salud pélvica, sepamos o no sepamos, háblele al ginecólogo. Oye, me acaban de operar y fíjate que era apendicitis, pero me quitaron un ovario. Porque nuestro médico, que es como ahora sí que el que apapacha nuestra salud y cuida nuestra salud, es nuestro ginecólogo, es el que nos va a decir: "¿Sabes qué? Entonces vas a entrar en menopausia, necesitamos empezar a suplementar, necesitamos empezar a cuidar tus huesos, tus músculos, tu salud mental, tu peso", porque todo cambia. Y esa responsabilidad sí la tenemos nosotros, avisarle a nuestro médico. Claro. Tal vez el otro médico tenía la obligación de decirme, sí, pero yo tenía la responsabilidad de decirle a quien en donde yo deposité mi salud femenina, decirle: "¿Qué crees? Me acaban de operar, no te hablé a ti, pensé que era otra cosa, pero necesitas saber", ¿no? Totalmente. Claro. Sí, ¿qué crees? Me hicieron esto, se metieron, ahora sí que se metieron con los órganos genitales internos, o me los quitaron, o a veces no saben, ¿eh? Desgraciadamente, y tristemente, quizás, eh, a veces la paciente ni siquiera sabe, o sea, ni siquiera sabe que ya no tiene ovarios. Entonces, bueno, pero decimos: "Oye, me hicieron una cirugía así, así, pues échame una checada", ¿no? O me estoy sintiendo así después de esto. Entonces, claro, tú como ginecólogo puedes decir: "Me habrán quitado los ovarios, ¿no? Pues déjame hacerte unos estudios hormonales, o a lo mejor un estudio de imagen también para ver, ah, no, sí, es que te quitaron tus ovarios. Pues sí, es que me operaron en una clínica de urgencia, no sé en dónde, y pues la verdad ya ni me dijeron bien". Okey, yo te lo digo yo, ¿no? Sí, o sea, pero como dices, responsabilidad, sí, del médico en parte, pero también de la paciente siempre, y como dices, el ginecólogo muchas veces nos convertimos como el contacto número uno, De las ¿no? mujeres, De las mujeres. en Médico términos generales. general o de cabecera, y ya de ahí muchas veces diferimos, pero vamos, aquí es algo netamente ginecológico. Qué pasa escucharte, Diego, te lo digo literal, porque para mí el ginecólogo es mi médico general. O sea, me duele la cabeza, es que el oído, es que la garganta, no sé, es que me dio una fiebre de no sé cuánto, y ya él me dirá, me da idéntico, no tiene nada que ver conmigo, tómate tal cosa o ve con fulanito, a descartarlo. Luego que digan, me hubieras hecho. Claro. Creo que siempre tiene que ser así. Y aquí tengo una pregunta que voy a leerla porque no Sí. quiero decirlo mal. Eh, ¿Por qué ocurre la menopausia después de una esterectomía, que es un poco de lo que estamos hablando, o una oforectomía? Okey. El la menopausia viene, vamos, como como periodo, ¿no? Como lo que al principio definíamos como climaterio, siempre va a entrar después de una oforectomía. La oforectomía es quitar los ovarios a una paciente. Se pueden quitar, quitemos o no el útero o matriz, como comúnmente también se le conoce, vamos, pero al quitar los ovarios, estamos quitando la función hormonal de la paciente. Pero también a veces hacemos histerectomía, que es quitar el útero o quitar la matriz y dejamos los ovarios. Ok. Entonces ahí no tienen por qué entrar a este periodo. Por supuesto que dejarán de menstruar porque ya no hay útero. Entonces, por supuesto que van a tener la menopausia como momento cero al año de esta situación de que se la quité. Pero la función ovárica Exacto. entonces, esta parte hormonal, esta estimulación Sigue. hormonal sigue normal. Los años, yo puedo hacer la histerectomía sin oforectomía, o sea, sin quitarle los ovarios a una paciente a los, te voy a exagerar, ¿no? Tendría que ser un caso muy especial, pero a los 20, por exagerar, a los 25 años. Y su función hormonal Estar es perfecta. intacta hasta la edad que la fuera a tener, prácticamente. Sí puede dar un poco menos de ovario, en fin, algunas cositas, pero estrictamente no tiene por qué entrar en una menopausia. Y no tiene por qué tener los síntomas, No, y aunque no menstrue. aunque no menstrue. Sin embargo, aquí hay, y qué bueno que lo mencionan, porque pues a veces se malentiende, ¿no? Voy a hablar a favor de mi gremio, pero a veces, muchas veces la paciente nos dice: "Es que no quiero que me quites, el útero porque, voy a empezar a engordar, voy a empezar la menopausia y los síntomas y calores y depresión y las 1000 cosas que tú quieras". Yo siempre les digo: "No te va a quitar los ovarios, o sea, no es necesario, no te los va a quitar.
Pero también les explico, y esto como consejo a ginecólogos, les digo, yo les digo a los pacientes, pero porque generalmente les quitas el útero no a veinteañeras, ni a treintañeras, se los quitas a 40 y altos, 50 y bajos. Y entonces ese periodo pues se lo estás quitando por miomas, por sangrado, por lo que quieras. Todo va a ser corto en que empiece la payote. Exactamente, No es una pero la gente lo cosa, asocia. claro. Entonces hay que hay que dejárselo muy claro a la gente, hay que dejárselo muy claro a los pacientes y a los médicos, que hay que especificar, sí, la función hormonal vas a seguir y no vas a entrar en menopausia por la cirugía. Pero ya estás en el periodo, de repente te estamos quitando un útero a una paciente de 50 con función hormonal perfecta, ¿eh? Pero dices, tiene 50. Son Ya se fue más. tendencias. Exacto, coinciden. Pero entonces, pues esto es importante, ¿no? Para Claro. que tu oforectomía sí va a tener síntomas, sí o sí, Y oforectomía es retirar ovarios. ovarios. Y puede haber oforectomía unilateral o bilateral. Si es bilateral, son los dos ovarios, tenemos dos, bueno, las mujeres tienen dos, quitamos los dos, ya. Menopáusica cuando yo. Sí. Quitamos uno, todavía va a tener función, quizás menos tiempo que antes, porque pues estamos quitando un ovario, pero bueno, de lo que iba a tener, pero Pero sí, ya. pero todavía va a tener cierta función hormonal un tiempo. Ok. Y así hay que explicarlo, ¿no? O sea, Sí, hay que entender que el útero es un órgano, los ovarios son otro órgano. Con útero tenemos función hormonal. Con un ovario tenemos función hormonal, aunque tal vez dure menos. Sin los dos ovarios entramos en menopausia directo, sin escalas, sin escalas, sin aviso. sin aviso. Exacto. Exactamente. Y entonces, ¿qué papel juegan las hormonas en este proceso? Porque realmente yo creo que ahí está el hilo negro de toda la menopausia. Claro. Pues mira, la hormona, voy a usar palabras muy coloquiales, pero la hormona por excelencia de la mujer son los estrógenos. También los hombres tenemos estrógenos, pero la mujer, su hormona, por definición, son los estrógenos, ¿no? Hay diferentes tipos de estrógenos, pero en fin, son en global los estrógenos. Y los estrógenos se producen cuando hay función hormonal, cuando hay función ovárica. O sea, el ovario, yo le digo yo, bueno, donde he dado clases, ¿no? Siempre le digo a mis alumnos, el cuerpo de la mujer piensa que cada mes se va a embarazar. Él piensa que cada mes Está diseñado para eso. está diseñado y se prepara para eso. Y esa preparación a todos niveles se logra gracias al ovario. Y entonces, en esa preparación, el ovario produce estrógenos. Porque esos estrógenos provocan cambios diseñados para que esta paciente se embarace. Entonces, y esto pasa mes con mes. Entonces, sus niveles de estrógenos aumentan y luego de que no se embaraza, bajan un poco, nunca bajan a cero, por supuesto, bajan. Y es un ciclo, ¿no? La mujer está llena de ciclos. Todas sus hormonas son ciclos. Entonces, es, ¿qué pasa con las hormonas? Bueno, en ese intento, en esa preparación para el embarazo, el ovario produce estrógenos. Cuando el ovario, y vaya, esta preparación para el embarazo se logra gracias a que va desarrollando folículos. Los folículos son lo que después vamos, sin mucha explicación, los folículos va a haber un folículo que va a ser el que se ovule, salga un ovocito o un huevito, que se fertilice y ese va a ser el que podría dar origen o dará origen a un De embarazo. ahí no va a permitir dar la explicación de Kinder, pero A ver, cuando ustedes recuerdan estos diagramas que veíamos anatómicamente, pues está el útero en el centro, luego las trompas, luego de cada lado un ovario. Estos folículos son esas como chipotitos que marcaban cuando nos enseñaban el ciclo menstrual o que se libera. exactamente. Pero estos folículos se acaban. Sí. La mujer nace con todos los que va a tener. Es un poco injusto. A lo largo de su El vida. hombre produce espermatozoides prácticamente toda su vida, de mejor o peor calidad, Pero pero toda la vida, y las mujeres nacieron con los que van a tener. ¿Y cuántos tienen? Pues suficientes para de los 13 años a los 48, ¿no? 45. Cuando se acaban los folículos, el ovario ya no puede. O sea, a una paciente que no le quitaste los ovarios, pues ahí están, pero ya no tiene folículos.
ya no puede prepararse para el embarazo, ya no puede hacer todo lo... Y entonces esa producción de estrógenos empieza a bajar, 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 y viene toda la consecuencia en síntomas, ¿no? Porque esos estrógenos la mujer los necesita para muchas funciones, Todo. pero además para sentirse bien, Claro. ¿no? Entonces, vamos, una que a lo mejor no es una tontería, pero iba a decir una tontería, no es una tontería porque puede ser muy importante para un X paciente, pero, vamos, no es grave tener un poco seca la piel. Pero finalmente necesitabas estrógenos para tener tu piel, pues como te gusta tenerla, ¿no? Suavecita, tersa, lo que quieras. Y entonces todos esos cambios son por esa baja hormonal razón. Y es en parte lo que finalmente, pues una de las mejores terapias de restitución hormonal se trata de restituir los estrógenos. Aunque hay varias modalidades para hacerlo, diferentes vías, ¿no? Que si una pastilla, que si un parche, tal. Pero vamos, eso es lo que pasa con las hormonas. ¿Qué pasa? Se van a cero los estrógenos y provocan todos estos cambios a todos niveles, ¿no? Entonces, pues ese es finalmente la función y la hormona clave aquí. Y recordar un poco que como que el estrógeno, o sea, al final, si la función es embarazarnos, porque hay que verlo como en temas de tiene que sobrevivir la especie. Entonces, nos vemos más bonitas, el cabello espectacular, las uñas espectaculares, lubricamos mejor, estamos de mejor humor. Claro, para que Tenemos igual porque claro, o sea, aquellito. porque hay que hacer que la especie sobreviva y no nos extingamos. Entonces, sí el estrógeno ayuda a todo eso. Claro. Y cuando te quedas sin estrógeno, engordas, se te cae el pelo, ya la piel está reseca, como dices. Tenemos resequedad vaginal. O sea, el estrógeno no nada más es como, o sea, no nada más lo veamos como si te embarazas o no. Es todo lo que hace tu cuerpo para seducir al contrario y que ese embarazo pase. Sí, finalmente viéndolo como muy, muy Biológicamente. biológico desde sus orígenes, ¿no? Y es bien padre, a mí me encanta ver, toda la función del ser humano, siempre tratar de verlo biológico y compararlo un poco con los animales, ¿no? O sea, pues, ellos siguen teniendo funciones muy básicas, ¿no? Claro. Y sí, como tú dices, pues, no es solo, el estrógeno no va a ser, te embaraza o no te embaraza. Si no sería, pues, ya se acabó tu vida fértil. No, todo esto, esta preparación para que se dé el embarazo. Sí, me encantó. Hay más evidencia, desde el punto de vista también psicológico y demás, en estas etapas diferentes del ciclo, cómo vamos siendo más lógicas o más emocionales o más predictivas o más creativas, más intuitivas, porque tiene todo que ver en la parte biológica de cuando pongo atención y que alguien me quiere conquistar y me voy a dejar perfecto, a cuando estoy súper pensando y digo, "Pues, y que me pague, ¿no?" O sea, como que hay todo y Sí. tiene que ver también con la edad. Por supuesto. Sintomatología, porque esto yo creo que también se ha recibido esas básicas, es como cuando dice: "Vamos a enseñar educación sexual", y que yo me ataco porque dicen: "Ah, bueno, pues vamos a enseñar nada más anticonceptivos, Enfermedades. sí hay enfermedades venéreas", digo: "No, no, no, no". O sea, la menopausia, la perimenopausia, el climaterio y esta menopausia temprana, sintomatología no es solo un bochorno y no es, resequedad vaginal o de la piel. ¿Qué tanto no vemos, Diego? Y que las mujeres, muchas, lo dicen hoy que hay redes sociales, siento que me estoy volviendo loca. O sea, hay así de rudos los testimonios y dicen: "Pensé que me estaba volviendo loca", Ajá. de cosas que no relacionan para nada con Con el la periodo. O sea, un bochorno, ahora sí que la que menos sepa, pues medio sabe. Ajá, Otros que tú digas esto, mira, y saquen un tequila. vam vamos, de los síntomas clásicos, pues sí, ya los hemos mencionado varias veces por acá, pero como tú dices, lo que no se ve, pues es todo ese cambio, psicológico de la paciente, que se debe a varias condiciones. O sea, la falta de estrógenos tiene cambios a nivel orgánico cerebral demostrados y puede dar, pues, cambios psicológicos, ¿no? El síntoma clásico es tendencia a la depresión, ¿no? Así lo podemos describir. Pero no es que no es solo eso, estamos bien, tú dices. Es además que
esta parte psicológica de la paciente se modifica por mil y un cosas. Una cosa es, sí, la falta de estrógeno, el cambio orgánico cerebral que tenga, pero también lo que está viviendo. Estas pacientes tienen baja de libido, tienen sequedad vaginal, que ya dijimos, pero el sequedad vaginal, ok, ya la siento seca. No acaba ahí. ¿Por qué? Porque tienen una cosa que se llama dispareunia, que significa dolor en las relaciones sexuales, y entonces dicen, tengo sequedad, pero eso la lleva a tener dolor. Pero entonces ese dolor involucra, imagínate la psicología de la paciente, ya no solo los cambios cerebrales, la falta de estrógeno, además empieza a meterse con sexualidad, a lo mejor empieza a tener algún problema de pareja, ahí hay otro tema, a lo mejor se despierta con los bochornos en la noche, este, empieza a subir de peso, no se gusta, piensa que no gusta, em, y no, vamos echándole piedritas a la psicología. Y claro, el estrógeno las hace sentirse bien. Una paciente que no tiene estrógenos adecuados es una paciente que está decaída, incluso se siente, no es tan así, pero se siente un poco más lenta, más sin energía. Pero sí da la capital. Ya hablan de esto de se me olvida todo, Sí, esta parte de escuchar voces, o sea, el tinnitus, y como muchas cosas que tienen que ver con estos y cambios. lo que dicen, y es así nos los dicen, ¿eh? Siento que me estoy volviendo loco. Y entonces tú empiezas una terapia y la empezamos. Yo soy ferviente em, propulsor de las terapias de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Por lo que les decía, el periodo de tiempo que ahora la paciente va a vivir en esta etapa. Pero vamos, a mí me encanta cuando les das la terapia y regresan a los 2, 3 meses y te dicen, me cambiaste la vida. Todo lo que vine a decirte ya no está. Ya no me siento triste, ya no me siento mal, ya me siento con energía, ya estoy haciendo ejercicio otra vez, Ya ya empecé a bajar de peso, ya duermo, ya. Que dices, es que, es que alguien se lo tenía que decir. Y entonces pues, es satisfactorio ver que tu paciente va bien. Entonces, eso yo creo que es de lo primero que no se ve, ¿no? Y otras cositas que no se ven, pero bien importantes, los huesos, ¿no? La paciente puede tener cierto dolor de articulaciones, pero la descalcificación del hueso en realidad no se ve excepto con estudio. Una menopausia temprana, una paciente con menopausia temprana, siempre habrá que hacer estudios de densitometría ósea para ver de dónde estamos partiendo y vigilarlo, porque a lo mejor va a requerir terapias importantes, no solo con estrógenos, sino a lo mejor con otros medicamentos que fortalezcan o mantengan ese hueso bien calcificado, ¿no? Y no se fracturen tempranamente. Cardiopatías, vigilarlas. Son las cosas que a lo mejor no se ven. Pero creo que la parte psicológica es bien importante. No se ve, ¿no? Como dice un bochorno, pues cualquiera dice, a ver, creo que, ¿no? sí, ya ve. Pero una sensación de, pues es como tener un problema psicológico. Si no consultas a quien sabe, no te vas a imaginar que tienes tal o cual cosa. Claro. Entonces, bueno, ahí regresando al médico de cabecera, a lo mejor vas y te dice, a mí llegan muchos y me dicen, oye, estoy sintiendo así y así. A ver, y se queda de pie y eso. No. Entonces, bueno, de todos modos vamos a hacer como un estudio hormonal, vamos a ver dónde andamos, porque a lo mejor vamos por ahí, Claro. ¿no? Ujú. Fíjate que qué Sí. importante, porque la menopausia implica muchísimas cosas. Yo creo que implica o afecta desde la autoestima, nuestra vida sexual, nuestra vida de pareja, nuestra calidad del sueño, de los huesos, del músculo, el corazón, los dolores. Y cuando llega a los 30, además te llega con mucha soledad a tu alrededor, porque a los 30 es, ¿cómo vas a estar menopausia? Si estás muy joven, y entonces de tu núcleo. Y además ves que tú eres la que empieza a verse diferente, porque claro que el cuerpo cambia, la piel cambia, todo cambia, porque cuando nos llega a todos a los 40 y tantos, pues vamos todos. Claro. Pero cuando te llega a los 30 temprano o a los 20 finales, pues te llega solo a ti. Eso es una soledad muy. Y entonces, sí vivir este proceso en tribu, nosotros hablamos mucho de la tribu, yo creo que lo hace un poco menos difícil, pero vivirlo en esta etapa tan temprana, creo que le suma ese grado de complejidad de vivirlo en solitario. Sí, es una sensación de soledad que repercutirá también en la parte psicológica, por supuesto.
y, y nadie me entiende, ¿no? Entonces, claro que necesita un apoyo. Por eso es bueno hablar o sea, ¿no? Y por eso, porque habrá muchos pacientes así, incluso si se pudieran hacer grupos de ayuda de varias en esta situación, lo vivirían mucho mejor. Pero, pero bueno, también que se entienda que puede pasar y que si pasa, pues se requiere tratamiento, se requiere ayuda, se requiere apoyo de todos lados, del doctor, de la pareja, de las amigas, ¿no? Porque a veces las amigas, como dices, están, por si alguien le llegó a los 31 porque a esa edad se tuvo que operar por X, pues a los 31 no estás pensando en nada de eso. Preparada para Y entonces, ay, la amiga siempre está como triste, apagada, como deprimida. No, mejor no la inviten, casi, casi, ¿no? Y es o sea, pobres porque lo pueden vivir en soledad y eso las acaba. Diego, ya casi se nos acaba el tiempo, pero yo te quiero hacer otra pregunta y no sé si cabe, pero ¿hay una menopausia tardía? Sí, sí puede ¿Tiene haber. alguna complejidad o no? Eh, O nada más es un tema que, bueno, en esta mujer genéticamente sería así ya. bueno, la complejidad es simplemente, volvemos a los estrógenos. Cuando los estrógenos están en niveles funcionales o adecuados, la paciente va a seguir teniendo pues una estabilidad en ese momento, ¿no? Hay otra cosa que a veces se confunde con menopausia temprana, que es una insuficiencia ovárica primaria, que no fallan del todo, pero como que empiezan a fallar, están fallando. eh, pero bueno, esto te- mantienen niveles de estrógenos así. Pero si estos estrógenos también tienen efectos potencialmente perjudiciales. Ajá. O sea, no las quiero satanizar, porque todos también satanizamos a la terapia de reemplazo hormonal, pero vamos, estar sometida mucho tiempo de tu vida a los estrógenos tienen, eh, te ponen ciertos riesgos o aumenta ciertos riesgos. Ya. ¿Ah? Entonces, de aquí viene una paciente que tarda mucho en tener su menopausia, que puede ser genético, puede ser también familiar, puede ser que empezó muy tarde Claro. su edad, pero vamos, entre más, ¿qué es lo que más preocupa en esta paciente? Porque las pacientes se sienten padrísimos, al contrario de las otras. Dicen, yo ya todas mis pacientes están, y se quejan y todo, yo estoy perfecto. Y bueno, Mario, yo nunca las desanimo, pero yo sé que esa paciente hay que vigilarle un poquito los probables efectos de que todavía tenga función estrogénica a los 54, 55 años. O sea, sí tiene Ok, sí hay un foquito ahí que tener prendido. que vigilar. Y la última pregunta de mi parte sería, eh, para este manejo del climaterio, de la perimenopausia o de la menopausia tal cual como ese segundo que sucede, ¿el dueño es el ginecólogo con especialidad en endocrinología o tu médico general? Porque yo creo, Diego, que en México estamos expertísimos, ¿no? Y entonces vas al médico. Para empezar, si terminaste tu vida fértil porque ya no quieres tener más hijos o te operaste, muy pocas regresan al ginecólogo. Por ahí unas cuantas ya con más conciencia se están haciendo chequeos anuales, ¿no? Eso es, pero obligatorio, debido. Pero los ojos cerrados. Sí. Y con la comadre que creo que tómate esto, a mí me dieron esto está buenísimo. Tienen que ser una persona con un especialista. ¿Quieres ser? Pues mira, te podría decir, se me ocurren muchas respuestas, porque te podría decir, hasta un médico general o un médico familiar debería de poder empezar a tratar eso En el mejor escenario. en el mejor escenario. Por eso digo, se me ocurre muchas respuestas. Pero vamos, eh, viéndonos un poco más egoístas, sí, o sea, mejor mira, un ginecólogo creo que puede ser el punto de partida, ¿no? El ginecólogo. Y el ginecólogo debe de tener la conciencia y pues, la honestidad de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me enseñaron, lo que yo sé, pero esto sí ya lo veo un poquito más complicado. Y entonces es cuando hay que ver a un ginecólogo que se preparó además en alguna parte de endocrinología de la mujer. Ajá. O un endocrinólogo. El endocrinólogo también está preparado en esto y de inicio puede ser una buena partida.
Yo como ginecólogo que hice diplomado de endocrinología, pues puedo ayudarles, pero también a veces, porque en esto se meten a veces otras glándulas, la tiroides, y además tienen diabetes, y además tienen síndrome metabólico, y también de repente decimos, o sea, sí me preparé, pero creo que necesitamos que nos eche la mano el endocrinólogo. Pues también un endocrinólogo puro que estudió endocrinología es excelente opción. Pues, de verdad, muchísimas gracias por venir a compartirnos todo tu conocimiento, toda tu experiencia en este tema que es tan importante y darle voz a todas estas mujeres que, como yo, fuimos menopáusicas tempranas. Y, sabemos que es un tema complicado. Yo creo que yo me quedaría con decirles, de verdad, ir como mujeres al ginecólogo por lo menos una vez al año es canasta básica. Es cuidar lo mínimo indispensable nuestra salud a lo largo de toda la vida, estemos o no en climaterio, menopausia, edad fértil. De verdad, es canasta básica, es importantísimo. Diego, ¿en dónde te podemos encontrar? Estoy el consultorio lo tengo en Hospital Ángeles Lomas, estoy en el consultorio 115, ahí es mi único consultorio, procedimientos, cirugías y demás lo hago en 1000 lugares, aunque pues muchos las hacemos ahí en el Ángeles Lomas. Te doy el celular. En redes sociales. Otra de mis redes sociales, que es @doctor.diegomeraz, ¿no? Ahí están mis datos. Y y pues a sus órdenes, ¿no? Y sí, para nosotros suena un poco, y la gente, sabemos que es mal pensada siempre, ¿no? Pero suena un poco, sí, hay que ver al ginecólogo cada año, pues, ¿qué te va a decir yo, no? Porque eso dicen los pasitos, ¿no? Bueno, tú porque quieres que vayamos. No, no, es que es además, si tú llegas con cualquier cosita, es el que te puede decir, esto no es mi campo, pero ya lo detectamos y ahora te voy a mandar con alguien más. Es como hacer base en tu salud, ¿no? Hay mucha gente y estamos de moda hacerse check-ups de salud. Se hacen 1000 estudios y van y se hacen 10,000 estudios. Es más barato ir al ginecólogo una vez al año, decirle cómo te sientes, sinceramente. Y tener a un doctor como el doctor Diego que te va a escuchar, que no te va a tirar la loca, eso me parece una joya. Ah, totalmente. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar, acompañarnos todo este tiempo en este episodio tan interesante. Los esperamos la siguiente semana y no se olviden de seguirnos. Pues nada más, Muchísimas gracias. gracias, doctor. Pues, mil gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Threads, TikTok. Suscríbanse a nuestros canales en YouTube y Spotify. Estamos como Raíces con Ala. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún episodio ni ningún contenido. Las opiniones compartidas por nuestras invitadas e invitados son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan. No representan necesariamente los valores ni puntos de vista de Raíces con Alas, ni de Carla Lara, Mania Casuso o Regina Rodríguez. Este podcast tiene un propósito únicamente informativo y no sustituye la orientación, diagnóstico o tratamiento profesional. Si estás atravesando una situación que requiere apoyo, te invitamos a buscar la ayuda de una o un profesional especializado.